Claro que sí. En un futuro cercano, las prisiones tradicionales ya no existen. Ahora los reclusos cumplen sus condenas dentro de cápsulas de hipersueño, un estado de coma inducido que reduce costos y funciona de forma completamente automatizada. Sin embargo, cada cierto tiempo los prisioneros son despertados para comprobar que su estabilidad mental siga intacta. Hoy, la doctora Levy realiza esas revisiones rutinarias. Durante las evaluaciones muestra fotografías familiares y hace preguntas sencillas para confirmar que los internos recuerdan quiénes son, dónde están y por qué fueron condenados. Como sus mentes nunca perciben el paso del tiempo, muchos creen que siguen viviendo el mismo día en que ingresaron a prisión, aunque en realidad sus cuerpos han envejecido varios años. En otra sala, el Dr. David realiza la misma prueba con un hombre condenado por asesinar a su esposa. El prisionero insiste en que jamás cometió ese crimen, aunque todavía le quedan 12 años de condena. David le muestra un mensaje grabado por su hija, pero la joven sigue culpándolo y se niega a perdonarlo. Devastado, el hombre asegura que todo aquello es una forma de tortura antes de ser devuelto al hipersueño. Mientras lo colocan nuevamente en la cápsula, un guardia llamado Bali comenta que solo necesita mirar el rostro de un preso para saber qué delito cometió. David le recuerda que esa información es confidencial, aunque su silencio solo alimenta las teorías del guardia. Al terminar la jornada, David regresa a sus habitaciones, donde vive en secreto con su novia Viola, algo estrictamente prohibido dentro de las instalaciones. Esa noche ambos pasan un momento íntimo, pero al despertar David descubre que Viola encontró una fotografía de su difunta esposa, escondida entre sus libros. Él le asegura que ese capítulo quedó atrás y que ahora solo la ama a ella. Antes de salir rumbo al trabajo, le pide nuevamente que tenga cuidado, pues nadie debe saber que vive allí. Al llegar a la prisión, recibe una noticia completamente inesperada. El doctor Rinaldi llegó antes de lo previsto para reemplazarlo en el puesto. David queda desconcertado porque nadie le había informado que sería despedido. Más tarde habla a solas con la doctora Levy, quien le explica que esa decisión no tiene relación con su desempeño. Después de tantos años trabajando con criminales, considera que continuar allí podría afectar gravemente su salud mental. Además, cree que David nunca superó realmente el suicidio de su esposa y necesita comenzar una nueva vida lejos de la prisión. Esa misma tarde, David empieza a enseñarle el trabajo a Rinaldi. La siguiente reclusa es Ana, condenada a 9 años de prisión. Como suele ocurrir tras el hipersueño, no recuerda por qué está allí. David le explica que condujo bajo los efectos del alcohol y provocó un accidente donde murieron varias personas. En cuanto recupera ese recuerdo, Ana sufre una fuerte crisis emocional y el sistema estabiliza automáticamente sus signos vitales antes de volver a dormirla. Durante la cena, David le cuenta a Viola que acaba de ser despedido. Ella le propone mudarse con ella cuando todo termine. Sin embargo, la conversación se interrumpe cuando un niño aparece llamándola mamá y Viola lo acompaña para encontrar a su verdadera madre. Mientras tanto, David sigue sin poder aceptar que está a punto de abandonar el único trabajo al que ha dedicado prácticamente toda su vida. Algún tiempo después, David sale a correr como parte de su rutina diaria y descubre un grupo de manifestantes protestando frente a la prisión. Exigen conocer qué sucede realmente dentro de las instalaciones, ya que consideran inhumano mantener a los reclusos dormidos durante años sin que nadie sepa cómo son tratados. Cuando David pasa junto a ellos, uno de los manifestantes lo acusa directamente de torturar a los prisioneros. Sin darle importancia, continúa su camino hacia el interior del complejo, donde lo espera una situación mucho más extraña. Al llegar le informan que ocurrió un despertar de emergencia. Un recluso identificado únicamente como el prisionero 517 fue despertado antes de tiempo y ni siquiera alcanzaron a prepararlo para la evaluación. Lo más inquietante es que su expediente desapareció por completo del sistema. Nadie sabe quién es, cuál es su nombre ni el crimen por el que fue condenado. Durante la entrevista, el hombre critica a los médicos por tratar a los internos como simples números y asegura que no conocen realmente a ninguno de sus pacientes. Aún así, se niega a revelar cualquier dato sobre su identidad. David considera que no existe motivo para prolongar el interrogatorio, ya que el hombre se encuentra completamente orientado y propone volver a dormirlo de inmediato. Sin embargo, Rinaldi se opone y exige elaborar un informe antes de autorizar el procedimiento. Antes de regresar a su cápsula, el misterioso preso lanza un comentario que deja a todos desconcertados. Le dice a David que sería una lástima cometer un gran error justo antes de abandonar su trabajo. Los médicos se preguntan cómo pudo saber que estaba a punto de ser despedido. El hombre simplemente responde que lo leyó en su rostro. Aunque nadie le cree, aquella respuesta deja a David profundamente inquieto.
Convencido de que el expediente del prisionero 517 podría haber sido eliminado deliberadamente, David intenta revisar sus pertenencias personales en los almacenes de la prisión. Sin embargo, al haber sido relevado de su cargo, ya perdió acceso a las áreas confidenciales. Antes de que pueda insistir, una alarma comienza a sonar en todo el edificio. David corre inmediatamente hacia la sala de hipersueño y encuentra a Rinaldi revisando la cápsula de Ana. El sistema indica que la reclusa está perdiendo oxígeno rápidamente. David inspecciona la instalación y descubre que uno de los conductos se desconectó. Tras volver a conectarlo, la emergencia desaparece. La coincidencia le parece demasiado sospechosa. Primero desaparece el expediente del prisionero 517 y ahora ocurre una falla crítica en otra cápsula. Sin pensarlo demasiado, David acusa a Rinaldi de haber manipulado el sistema. Está convencido de que trabaja junto al prisionero 517 y que ambos intentan provocar una fuga. Rinaldi rechaza la acusación y contraataca inmediatamente. Le recuerda que fue David quien quiso devolver al recluso a dormir sin realizar las pruebas reglamentarias. Además, revela que sabe que escondió a una mujer dentro de sus habitaciones privadas. La discusión escala rápidamente hasta que Vali interviene, apuntándolos con un arma. Les ordena resolver primero la situación del prisionero y dejar la investigación para después. Cuando los tres regresan a la sala principal, descubren una escena completamente inesperada. Viola está inclinada junto a la cápsula del prisionero 517, acariciándole la cabeza con total naturalidad. Al verla allí, David queda completamente desconcertado. Viola acusa a David de haber maltratado al preso durante la evaluación, algo que él niega rotundamente. Sin embargo, tanto Vali como Rinaldi deciden creer la versión de Viola. Mientras Rinaldi sale para avisarle a la doctora Levy sobre lo ocurrido, Vali se acerca a la cápsula porque el prisionero 517 parece estar susurrando algo. En cuanto inclina la cabeza para escucharlo mejor, el recluso actúa con una velocidad sorprendente. Le arrebata el arma, le dispara a quemarropa y apunta inmediatamente contra David, obligándolo a esposarse a una silla mientras la situación se sale completamente de control. Una vez que David queda esposado a la silla, el prisionero 517 comienza a desvestirse mientras Viola se acerca a él sin mostrar ningún tipo de resistencia. Para sorpresa de David, ella incluso corresponde a sus besos. Sin embargo, el comportamiento del recluso cambia de un momento a otro. Sin previo aviso, comienza a estrangular a Viola frente a sus ojos. Desesperado, David rompe la silla a la que estaba sujeto, consigue liberarse y toma un trozo de metal desprendido de la estructura. Aprovechando un descuido del prisionero, lo apuñala en el cuello. Ambos caen al suelo y segundos después, el prisionero 517 muere desangrado. Cuando David vuelve a abrir los ojos, todo es completamente distinto. Está sentado en una silla, con la cabeza completamente rapada y sujeto por correas. Frente a él se encuentra la doctora Levy, haciéndole las mismas preguntas que él realizaba a los prisioneros. Poco a poco comprende la terrible realidad. Ahora es él quien ocupa el lugar de los reclusos. Levy le explica que fue condenado por asesinar al prisionero 517. David intenta reconstruir lo ocurrido y asegura que lo mató utilizando un fragmento de la silla para salvar a Viola. Sin embargo, Levy responde que esa no fue la verdadera historia. Entonces proyecta una fotografía de Viola y le pide que recuerde cómo comenzó realmente su relación. Los recuerdos transportan a David varios años atrás. Un día, Viola acudió a la prisión junto a su pequeño hijo para grabar un mensaje destinado a su esposo, quien estaba a punto de ingresar al programa de hipersueño. Después de verla marcharse, David sintió curiosidad y revisó el expediente del hombre. Descubrió que el recluso era el prisionero 517, cuyo verdadero nombre era Carlo, un prestigioso neurólogo condenado a 80 años de prisión por asesinar a una mujer con la que mantenía una relación extramarital. Desde aquel primer encuentro, David comenzó a interesarse por Viola, y al enterarse de que estaba tramitando el divorcio, decidió acercarse a ella. Tiempo después asistió a uno de sus conciertos de piano, esperó a que terminara la función, y ambos comenzaron a hablar. La conversación fluyó con naturalidad, compartiendo el dolor que ambos sentían por haber perdido a sus respectivas parejas. Esa misma noche terminaron acostándose juntos, e iniciaron una relación. Cuando el recuerdo termina, David le dice a Levy que él y Viola vivieron juntos durante 4 años. Sin embargo, la doctora corrige inmediatamente ese dato. En realidad, solo estuvieron juntos 11 meses. Esa contradicción provoca que otro recuerdo salga a la superficie. Tiempo atrás, Viola conoció a un hombre que había trabajado con Carlo y le aseguró que todas las pruebas utilizadas para condenarlo fueron fabricadas. Antes de que aparecieran aquellas supuestas evidencias, Viola siempre creyó que su esposo era inocente. Convencida de que todavía existía una posibilidad de demostrarlo, le pidió a David que revisara nuevamente el expediente y hablara con Carlo para conocer su versión de los hechos. David se negó rotundamente. Aquella discusión le hizo comprender que, pese al tiempo
transcurrido, Viola seguía enamorada de su esposo. Levi continúa reconstruyendo los hechos. Explica que pocos días después de esa pelea, David tomó una decisión impulsada por los celos. Eliminó por completo el expediente de Carlo del sistema y desconectó el suministro de oxígeno de su cápsula, con la intención de matarlo sin dejar rastro. Como el archivo había desaparecido, nadie revisaría la cápsula durante meses. Sin embargo, David desconocía que Ana compartía la misma línea de oxígeno. Al cortar el suministro, también provocó accidentalmente la muerte de ella, lo que activó la alarma que él mismo intentó reparar, creyendo que se trataba de una avería. Abrumado por el peso de aquellos recuerdos, David rompe en llanto mientras comprende que fue responsable de la muerte de 2 personas completamente inocentes. Pese a todo, Levi le comunica que existe una última noticia. El tribunal autorizó que cumpla los 10 años restantes de su condena en libertad condicional, siempre y cuando acepte participar en un estricto programa de reinserción. También le revela que permaneció 10 años dentro del hipersueño y que ahora tiene 55 años. Antes de abandonar la prisión, recupera las pocas pertenencias que le quedan guardadas en un casillero, una cartera y un viejo sombrero. Después llega a su nuevo apartamento, donde conoce al oficial encargado de supervisar su libertad condicional. El hombre le explica las estrictas reglas que deberá cumplir: asistir obligatoriamente a reuniones de apoyo, presentarse diariamente en su nuevo trabajo, no abandonar la ciudad y aceptar inspecciones en cualquier momento. Antes de irse, pega la lista de normas en la pared, utilizando el chicle que estaba masticando, dejando claro desde el primer día que la nueva vida de David estará lejos de ser realmente libre. La primera noche resulta especialmente difícil. David apenas logra dormir porque los recuerdos de Viola no dejan de perseguirlo. A la mañana siguiente comienza su nuevo empleo como encargado de seguridad en un hotel. Mientras vigila las cámaras, observa a un hombre que lo mira fijamente y se lleva la mano a la cabeza simulando dispararse. El gesto lo inquieta profundamente. Instantes después escucha un fuerte ruido que confunde con un disparo, aunque solo se trata de un niño jugando con una pistola de juguete. Cuando vuelve a revisar las cámaras, aquel extraño hombre ya desapareció. Más tarde asiste a la primera reunión obligatoria del grupo de apoyo para exreclusos. Allí descubre que prácticamente todos sufren insomnio, pesadillas y dificultades para distinguir algunos recuerdos de la realidad. El terapeuta explica que son efectos normales del hipersueño, ya que sus cerebros pasaron demasiados años soñando y ahora necesitan adaptarse nuevamente a la vida real. Mientras escucha a los demás, David comienza a sufrir pequeñas alucinaciones. Por un instante cree ver a su difunta esposa entre los asistentes, quien parece reprocharle haber permitido que su recuerdo desapareciera. Al día siguiente participa, junto con otros antiguos prisioneros, en la grabación de un anuncio publicitario destinado a promover el programa de hipersueño como un método exitoso de reinserción social. David intenta hablar de las alucinaciones que sufre y de los problemas físicos que experimenta desde que despertó, como la dificultad para comer alimentos sólidos. Sin embargo, el director interrumpe constantemente sus respuestas y le entrega un guión preparado, donde únicamente debe agradecer la segunda oportunidad que el sistema le brindó. Aunque por un momento piensa abandonar la grabación, al ver cerca a su oficial de libertad condicional, comprende que negarse solo le traerá más problemas y termina siguiendo el libreto. Esa misma noche, mientras regresa a casa, escucha una melodía de piano que reconoce inmediatamente. Intrigado, entra en un pequeño bar y descubre a Viola tocando junto a una banda. Muy lejos quedaron los conciertos de música clásica que ella solía interpretar. Viola también lo ve, pero hace todo lo posible por ignorarlo. Cuando David abandona el lugar, ella sale detrás de él únicamente para decirle que no vuelva a acercarse. Durante los 10 años que él permaneció dormido, los medios de comunicación la señalaron constantemente por todo lo ocurrido, y ahora solo quiere olvidar aquel pasado. Le deja claro que no desea volver a verlo. Al regresar a su apartamento encuentra la puerta abierta y todo completamente revuelto. Su oficial de libertad condicional salió del dormitorio leyendo un libro de poesía que David había estado disfrutando. Sin ningún respeto por su privacidad, comienza a burlarse de él. Cuando David le reclama por su comportamiento, el hombre lo toma del cuello y lo estrella contra la pared. Le dice que no piensa matarlo porque eso sería hacerle un favor. Antes de marcharse, descubre que David retiró de la pared la hoja con las reglas de su libertad condicional para colocar una fotografía en su lugar. Arranca la imagen, la arroja al suelo y le ordena recoger el desorden. Cuando finalmente se queda solo, David observa aquella fotografía y descubre algo inquietante. No recuerda haber
haberla colocado allí, ni sabe por qué le resulta tan familiar. Días después, mientras limpia grafitis en la entrada del hotel donde trabaja, recibe la visita de Bali, quien ya se retiró de la prisión. Él le explica que esas pintas son utilizadas para señalar los lugares donde trabajan antiguos reclusos, facilitando que otras personas puedan identificarlos. David le muestra la misteriosa fotografía encontrada en su apartamento, y Bali sospecha inmediatamente que alguien intenta enviarle un mensaje. Como medida de precaución, incluso le entrega su antigua pistola. Al día siguiente, David logra localizar el lugar que aparece en la imagen. Se trata de una fuente situada frente a un edificio de departamentos. Al revisar los nombres de los residentes, descubre el apellido de Ana. Poco después observa llegar a un hombre al que reconoce de las fotografías utilizadas durante las evaluaciones del hipersueño. Es el esposo de Ana. David se presenta como un antiguo compañero de trabajo de su esposa y logra conversar unos minutos con él. El hombre asegura que Ana nunca fue culpable del accidente por el que terminó condenada. Según él, fue incriminada porque estaba investigando información demasiado delicada relacionada con el sistema de hipersueño. Incluso afirma que un importante ministro del gobierno siempre intentó detener sus investigaciones. Antes de que la policía confiscara todos sus documentos, consiguió esconder una caja con notas personales y recortes de periódicos. David revisa cuidadosamente el material y queda sorprendido al descubrir repetidas referencias a Carlo. En ese momento, el viudo finalmente reconoce a David como el hombre responsable de la muerte de Ana y lo expulsa inmediatamente de la casa. Con toda esa información, David corre a buscar a Viola. Aunque al principio ella amenaza con llamar a la policía, termina escuchándolo. David le explica que Carlo y Ana investigaban juntos el programa de hipersueño y que la muerte de ambos difícilmente pudo ser una coincidencia. Intrigada, Viola acepta ayudarlo. Al revisar las notas, descubren que muchas personas relacionadas con la investigación eran antiguos participantes del programa. Todo apunta a que Carlo y Ana estaban muy cerca de descubrir algo que alguien poderoso necesitaba mantener oculto. Mientras revisan los documentos, Viola encuentra un antiguo artículo escrito por Ana. En una de las fotografías aparece un importante ministro, acompañado por un hombre llamado Aliyah, la misma persona que años atrás le aseguró que Carlo había sido incriminado. Convencidos de que él puede conocer la verdad, David y Viola deciden seguirlo. Esa misma noche esperan dentro del automóvil de Viola hasta verlo salir de su oficina. Ella intenta hablar con él de manera pacífica, pero Aliyah se niegan a escucharla y continúa caminando. Desesperado, David irrumpe en su vehículo apuntándole con el arma que le entregó Bali y le exige que le diga toda la verdad. Aliyah mantiene la calma y termina confesando que siempre sospechó que el programa de hipersueño ocultaba algo mucho más grande. Por ese motivo entregó información confidencial a Carlo para ayudarlo con su investigación. También confirma que tanto Carlo como Ana eran completamente inocentes y que fueron eliminados porque estaban demasiado cerca de descubrir la verdad. Además, sorprende a David diciéndole que ya lo conocía desde antes, aunque él no recuerda absolutamente nada. Aprovechando el desconcierto de David, Aliyah logra golpearlo, le quita el arma y descubre que está descargada. Después limpia cuidadosamente sus huellas del revólver, se lo devuelve y le dice que ese detalle demuestra que David nunca fue un asesino por naturaleza. Finalmente les advierte que no vuelvan a buscarlo y se marcha. De regreso en casa, Viola cura la herida que David recibió durante el forcejeo y le pide perdón por haberlo involucrado nuevamente en todo aquel asunto. David le responde que, lejos de arruinarle la vida, ella consiguió despertarlo de nuevo y devolverle un motivo para seguir adelante. Ambos terminan besándose y pasan la noche juntos. Sin embargo, David debe marcharse poco después porque tiene turno nocturno en el hotel. Antes de irse, Viola le presta su automóvil. Al salir de la casa, vuelve a encontrarse con el extraño hombre que había visto en las cámaras de seguridad. Una vez más, el desconocido se lleva la mano a la cabeza simulando dispararse. Esta vez, David nota un detalle que antes pasó por alto. El gesto señala exactamente el mismo lugar donde él recibió el golpe durante el enfrentamiento con Aliyah. Cuando intenta acercarse para preguntarle quién es, el hombre desaparece nuevamente sin dejar rastro. Intrigado, David sube al automóvil y comienza a jugar distraídamente con el viejo sombrero que recuperó al salir de prisión. Al tocar el interior nota que hay algo oculto entre la tela. Rompe el forro y encuentra una pequeña tarjeta S de escondida allí desde hace años. Sin perder tiempo la introduce en su teléfono. De inmediato comienza a reproducirse un video grabado por él mismo antes de ser arrestado. En la grabación, David explica que despertó ilegalmente a Carlo para interrogarlo después de que Viola le pidiera conocer su versión de los hechos. Durante aquella conversación, Carlo le reveló el verdadero secreto del programa de hipersueño. Según sus investigaciones, el sistema reduce las defensas psicológicas de los reclusos
y deja su subconsciente completamente expuesto. Mientras permanecen dormidos, los médicos les hablan constantemente sobre los delitos que supuestamente cometieron. Como los prisioneros no tienen recuerdos reales con los cuales comparar esa información, el cerebro termina convirtiéndola en sueños que, con el paso del tiempo, se transforman en recuerdos completamente falsos. En otras palabras, el programa logra que incluso personas inocentes terminen creyendo sinceramente que son culpables. Justo cuando Carlo estaba a punto de contarle algo más, David escuchó un ruido acercándose y se vio obligado a devolverlo al hipersueño para no levantar sospechas. Antes de despedirse, Carlo le pidió que no le dijera nada a Viola para protegerla. En el presente, David apenas termina de ver la grabación cuando escucha un grito proveniente del exterior. Corre inmediatamente hacia la calle y descubre que varios hombres acaban de secuestrar a Viola, introduciéndola por la fuerza en una camioneta. Sin pensarlo dos veces, sube a su automóvil y comienza a perseguirlos. David sigue la camioneta hasta un elegante evento donde se reúnen importantes figuras del gobierno. Antes de entrar, observa discretamente la lista de invitados en la recepción, memoriza uno de los nombres y consigue colarse sin levantar sospechas. Una vez dentro, localiza a Rinaldi y lo obliga a acompañarlo hasta un pasillo apartado, apuntándole con el arma. Allí le exige saber dónde está Viola. Rinaldi asegura no haberla visto en 10 años, pero antes de que David pueda seguir interrogándolo, aparece el ministro Costa, el mismo hombre mencionado en las investigaciones de Ana. En ese instante, David comprende que Rinaldi siempre trabajó para él. Rinaldi admite que Carlo y Ana murieron porque investigaban demasiado, aunque culpa a David de haber complicado todo al reabrir el caso. Poco después, Costa se dispone a ofrecer un discurso ante todos los asistentes. David irrumpe en el salón utilizando a Rinaldi como rehén, dispara al techo para llamar la atención y exige que le devuelvan a Viola. También revela que muchas personas inocentes fueron enviadas al programa de hipersueño. Sin embargo, Costa responde con absoluta tranquilidad, asegurando que el sistema redujo drásticamente la criminalidad y permitió que miles de personas comenzaran una nueva vida. Mientras el público aplaude sus palabras, David intenta explicar que el programa no rehabilita a los prisioneros, sino que destruye su identidad, implantándoles recuerdos falsos. Aún así, nadie parece dispuesto a creerle. En ese momento aparece el oficial encargado de la libertad condicional llevando a Viola encañonada. David acepta liberar a Rinaldi y ella corre inmediatamente hacia él. Costa aprovecha para decirle que puede marcharse y disfrutar de la nueva oportunidad que el Estado le ofreció. Aquella actitud condescendiente llena de rabia a David, quien vuelve a apuntarle con el arma. Antes de que pueda disparar, Viola logra convencerlo de bajar la pistola y le pide que abandonen el lugar juntos. Cuando están a punto de salir ocurre algo imposible. Viola se transforma repentinamente en la imagen de la difunta esposa de David y toma el arma para dispararse. De un instante a otro, todas las personas presentes desaparecen. El salón queda completamente vacío y David despierta sobresaltado. Está nuevamente dentro de una cápsula de hipersueño. La doctora Levi le explica que jamás abandonó la prisión y que todo lo que creyó vivir formó parte de una larga secuencia de sueños mezclados con recuerdos. Frente a él aparecen las imágenes que eligió antes de ingresar al programa, una fotografía de Viola, la fuente que vio durante su supuesta libertad, y una imagen de sí mismo señalándose la cabeza. Entonces comprende el verdadero significado de aquella última fotografía. El gesto nunca representó un disparo, siempre señalaba el lugar exacto del sombrero donde había escondido la tarjeta SD. David intenta explicarle a Levi todo lo que acaba de recordar, pero ella cree que únicamente está confundiendo los sueños con la realidad. Después lo obliga a mirarse en un espejo. Al hacerlo, descubre que ya no es el hombre que recordaba. Permaneció dormido durante 35 años y ahora es un anciano. Levi le informa que dentro de un año terminará oficialmente su condena, pero antes deberá volver al hipersueño. Mientras David es introducido nuevamente en la cápsula, la doctora comienza a dudar de todo lo que escuchó. Intrigada, revisa sus pertenencias y encuentra la tarjeta SD escondida dentro del sombrero, exactamente donde David aseguró que estaba. Por primera vez comprende que quizá todo lo que contó era cierto. Mientras tanto, David vuelve a quedarse dormido soñando que aún puede vivir feliz junto a Viola.